programación de la medianoche, todos los viernes. Ya hace pues 41 semanas que tenemos de estar acá. Gloria a Dios por eso y que nos ha dado la fuerza, aleluya, para poder estar acá con ustedes. Bueno, entonces les decía que todos nosotros, el mundo entero está celebrando. Nosotros lo celebramos ya hace algunos días porque nosotros hemos conocido la verdad. Como dice el Señor en su palabra, no se equivoca. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Así que nosotros ahora somos libres porque hemos conocido la verdad que es Cristo Jesús. Y sabemos que es la verdad. Amén. Sí. Santo es su nombre para siempre. Vamos entonces a orar y vamos a poner esto en las dulces manos del Espíritu Santo de Dios y a darle gracias, Padre eterno, por tu infinito amor, piedad y misericordia. Gracias, Padre, porque nos has perdonado, nos has redimido por tu sangre. Que aunque todavía no vemos el resultado de esa redención a cabalidad, podemos caminar confiadamente, seguros de que estás con nosotros cada día de nuestra vida. Te pedimos perdón porque realmente mientras estemos en esta carne, siempre te vamos a estar fallando, ofendiendo. Oh, Padre Santo, te doy gracias porque siempre me escuchas y en esta hora te presento este momento, este proyecto que tú me diste. Te doy gracias porque me has dado la fuerza para llegar hasta este día y poder cumplir, no del todo porque sierva inútil soy, con lo que me has encomendado. Pongo en tus manos a todas esas almas que están allí en la espera de recibir tu palabra en esta hora. Porque nos damos cuenta y reconocemos que tú eres la verdad. Y que desde que conocimos la verdad nosotros hemos sido libres de toda mentira que el mundo vive. Ahora nosotros observamos cómo el mundo se maneja. Y lo vemos desde otra perspectiva, desde la perspectiva del reino tuyo. Y nos damos cuenta que verdaderamente están ciegos. Y son ciegos guías de otros ciegos. Y juntos caerán al abismo. Pero te damos gracias por nosotros, por los que hemos creído en tu Hijo Jesús, por lo que nosotros le dijimos sí a ese día que nos presentaron ese evangelio precioso, este que se predica acá. Háblanos en esta hora, prepara nuestros corazones, que nuestras vidas puedan rendirte siempre el homenaje a ti cada día, en cada detalle, que podamos ser testimonio vivo de que tú eres real, que todos vean el cambio en nosotros. Que podamos ser nosotros diferentes y que noten esa diferencia. Porque somos especiales. Porque fuimos comprados con sangre preciosa. Con sangre gloriosa. Oh, gracias, Padre. Por esa entrega de tu Hijo en la cruz. Porque por esa cruz, en donde ahí dejó clavados todas nuestras iniquidades, nuestros pecados. Nosotros ahora podemos cantar el himno de victoria, Padre. Decirte gracias, gracias porque no escatimaste a tu Hijo Jesucristo. Y sabemos, Padre, que
que te dolió esa separación en aquel momento cuando Él te dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sabemos, Padre, que ese fue un momento terrible para tu hijo, porque nunca de los nunca se habían separado. Pero por ese grande amor, por esa pasión hacia la humanidad, hacia tu creación, Él tuvo que pagar ese precio, porque fue ese pecado nuestro el que los separó por un instante, hasta que hubo consumado todo. Oh, Padre, gracias. Gracias, Padre. Porque ahora estamos aquí y queremos escucharte siempre. Queremos vivir siempre, Padre, en medio de tanta turbulencia, adversidad. Queremos vivir para ti. Queremos recibir siempre de ti, porque lo que viene de ti es bueno y es duradero, Padre. Porque tu palabra nos enseña que tus bendiciones son las que nos enriquecen y no añades tristezas en ellas. Padre, gracias. Ni con la vida te pagamos todo lo que has hecho por nosotros, porque tampoco nuestra vida nos pertenece porque es tuya. Te bendice mi alma en esta hora. Me desligo de mí misma y te cedo a ti, Espíritu Santo, bello y precioso, este lugar, para que seas tú quien trate con los que tengan esa diligencia y ese amor para ti y por ti. Y que su oído esté atento a escuchar lo que tú nos vas a decir. Gracias, Padre. Te bendice mi alma en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Aleluya. Oh, gloria sea al Señor. Bendecimos ese nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. El nombre del Señor Jesús. Damos gracias al Señor, porque Él es bueno. Damos gracias al Señor, porque su misericordia es para siempre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Bueno, mis amados, les traigo una palabra preciosa en esta noche. Bueno, en este día, ya. Un nuevo día. Y todos nosotros conocemos la historia que el mundo hoy, precisamente ahorita que pasó este día, viernes, que es el famoso Viernes Santo. Incluso se ponen a hacer los dramas y todo, supuestamente de todo lo que vivió y padeció el Señor, cosa que, ¿verdad? Así es el mundo. Pero no tenemos ni idea de lo que sufrió el Señor. Por amor. Por eso es que Pablo dice que el amor es sufrido. Y ese amor del Señor Jesús verdaderamente, yo no sé si ustedes lo sienten, pero eso debe palpar en nuestro corazón, en nuestras vidas. Y de verdad que es muy doloroso de ver cómo la humanidad todavía está en ese engaño. Pero ¿saben qué es lo más doloroso todavía? Ver el pueblo del Señor, el pueblo de su pacto, la tierra en sí geográficamente hablando, en este día, viernes, que pasó, se ponen a hacer toda esa algarabía engañosa, en donde recuerdan que el Señor Jesús un viernes, un famoso Viernes Santo, fue crucificado.
Pero nosotros que hemos conocido la verdad sabemos que no fue así. Les expliqué la otra vez cómo fue todo. Entonces, conocemos la historia de ese famoso Poncio Pilato. Amén. Y les voy a hablar ahora. Y no sé si ustedes se han puesto a preguntar cuando ustedes han leído la crucifixión del Señor en los evangelios. En ese momento cuando mojan algo y le dan vinagre. Y él lo rechazó. ¿Se han preguntado ustedes por qué el Señor Jesucristo rechazó el vinagre? Bueno, ahora el Señor nos va a decir por qué lo rechazó. Y nos vamos a quedar de verdad impactados. Entonces nosotros sabemos que la mujer de Poncio Pilato ese día le dijo a él, a su esposo Poncio Pilato, le dijo: no tengas nada que ver con ese justo, porque he padecido mucho en sueños por él. Una mujer que le tenía temor y sabía. Hubiese sido bueno que Poncio Pilato la escuchara, pero desafortunadamente Poncio Pilato tomó una decisión tan horrible, que lamentaría no solo por esa vida que estaba viviendo, sino por la eternidad. Y ya se imagina lo que es eso. Así que, si nosotros no queremos tomar malas decisiones, si nosotros no queremos ser manipulados por el enemigo, si nosotros no queremos ser esclavos de Satanás, que el Señor lo reprenda, debemos darnos cuenta que tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que obedecer la revelación y mantenernos firmes, obedeciéndole a Él. Y que le permitamos al Espíritu Santo de Dios que nos guíe. Porque solo con la guianza del Espíritu Santo de Dios nosotros podemos tomar buenas decisiones. Y eso es lo que debemos de pedirle al Señor. Que nos dé la sabiduría para tomar decisiones. Porque por muy pequeñita que sea una decisión que nosotros vayamos a tomar, va a repercutir en nuestra vida. Si fue una decisión sabia, para un bien a futuro. Y lógicamente, por lo contrario, si fue una mala decisión, también tendrá sus consecuencias. A ese Poncio Pilato, ya saben, le fue eternamente mal por la mala decisión que tomó. Claro, él podía liberarlo, pero ya sabemos lo que el Señor Jesucristo le dijo. Entonces nosotros vemos ahí que a Jesucristo lo enviaron atado ante las autoridades romanas. Amén. Pues Poncio Pilato trabajaba con el imperio romano. Vamos a ver qué nos dice Mateo 27 y 27. Y dice el Señor en su palabra: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Esto es a todos los soldados, ¿verdad? Estos son los soldados que pasaron a Jesús de las manos del Sanedrín. Del Sanedrín. Bueno, ¿qué es el Sanedrín? El Sanedrín es el Consejo Supremo de los Judíos, ¿sí? Este Consejo Supremo de los Judíos, trataba y decidía asuntos del Estado y asuntos de religión. Eso era el Sanedrín. Era el consejo. O sea, ahí se tomaban decisiones. Fíjense qué interesante. Las decisiones del Estado, las políticas y las decisiones
de religión. Fíjense qué interesante. Entonces estos soldados estaban bajo la autoridad del sumo sacerdote, ese famoso sumo sacerdote, Caifás. ¿Mm? Pero ahora, como el Señor Jesucristo fue entregado a las autoridades romanas, se usó, ¿verdad?, un término diferente. Ya el Señor Jesucristo no estaba en la sala del Sanedrín, o sea, en las instalaciones de Caifás como sacerdote, como sumo sacerdote, sino que él estaba en una sala de juicio. Entonces, esta es la famosa sala del tribunal llamado el pretorio. Ahí lo iban a juzgar. Ahí lo iban a juzgar. Ese batallón de soldados estaba alrededor del Señor Jesús. Fíjense que podemos hacer una escena en nuestra imaginación con esto. Podemos viajar y ver al Señor ahí en el Sanedrín. Y ver al Señor allí en el pretorio. Entonces, estos soldados lo llevaban allí con un solo propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Tomarlo como objeto de burla y avergonzarlo. Solo démonos cuenta a este justo, como le dijo la mujer de Poncio Pilato, a nuestro Salvador. El verso 28 de Mateo 27 dice, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Este escarlata es llamado grana, es el color rojo, le echaron encima. Y este manto escarlata, rojo, grana, es considerado así como lo dice Isaías en el capítulo 1 de Isaías, en el verso 18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, o sea, si nuestros pecados fueren rojos, imagínense, ¿qué dice? Como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, vemos que todo lo que acontece en ese momento es el plan que el Señor ya había establecido desde antes de la fundación del mundo. Ya el Señor tenía un plan, y un plan tan perfecto. En Él no hay engaño, en Él no hay fallos, en Él todo se va a cumplir. Como dice, ni una tilde, ni una coma va a pasar. Todito se tiene que cumplir. Entonces aquí vemos que hay una conexión con el de escarlata y el pecado. Y cuando le pusieron ese manto de grana, debemos nosotros aprender aquí algo muy importante acerca de lo que nosotros estudiamos en la Biblia. Y es que el Señor Jesús dice, la Biblia dice que el Señor Jesús nunca pecó. Él nunca pecó. Entonces, la conexión entre la escarlata y el pecado. El Señor nunca pecó. Y la Escritura dice que Él asumió el pecado, tu pecado y mi pecado. El pecado de todos nosotros. Él lo asumió. Esto significa entonces que Dios puso sobre Él
todos los pecados del mundo. Por eso fue que le pusieron ese manto. Todo era simbólico. Recuérdense que la Biblia tiene puros símbolos que gracias al Espíritu Santo nos son revelados. Pero ¿a quiénes le revela el Señor todo? Lo hemos aprendido. Que el Señor le da revelación a aquellos que se comprometen en serio con Él. Aquellos que le dicen sí al Señor en todo momento y son diligentes. El Señor no le va a dar revelación a alguien que hoy está en la iglesia y un mes se retira, luego regresa, 2 meses se vuelve a retirar. Ahí no. El Señor no trabaja ahí. Entonces, recuérdense que el pecado, nomás nosotros escuchemos mencionar la palabra pecado en la Biblia, pensemos en la muerte. Y viceversa. Cuando se habla de muerte, sabemos que hubo pecado. Entonces este manto escarlata, este manto que le pusieron al Señor, sabiendo que Él nunca pecó, y el rojo tiene que ver con el pecado, Él está aceptando, asumiendo nuestros pecados. Él cargó con todo eso hasta la muerte. Entonces, Jesús murió y esas vestiduras de escarlata fueron puestas sobre Él. Recuérdense que las vestiduras es simbolismo en la Biblia de nuestras obras. Eso es lo que simbolizan las vestiduras. Obras. Y Él no obró en pecado, porque Él nunca pecó. Y eso nosotros tenemos que estudiarlo y meditarlo para entender y para aceptar ese amor incondicional. Porque siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. El verso 29 de Mateo 27 dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de Él, le escarnecían, diciendo, salve, Rey de los judíos. Fíjense. Presten atención a lo que les voy a decir. En el año 2012, el Señor me dio el nombre de este ministerio. 2 años después de que Él se manifestó a mi vida. En el año 2010, Él llega, se me presenta. El leer este verso me recordó eso. Y me dijo, acércate y mira. Lógicamente yo estaba orando. Y me muestra lo bien que vi cuando, con su mano preciosa y gloriosa, me enseña. Las marcas de esa corona de espinas. ¿Saben una cosa? Para mí es duro esto porque lo estoy viviendo de nuevo. Y es que muchos dicen, no, eso es una fábula, eso no es real. Lo avergonzaban, lo escarnecían. Le decían, salve, Rey de los judíos. Fíjense que esta palabra salve se usa para elogiar a alguien. Es un término para exaltar a una persona. Y ellos lo hacían burlándose.
Ellos lo hacían burlándose. Nomás lo estaban haciendo para humillarlo ante el público, con el fin de que ellos demostraban que no le daban importancia a él. Entonces nosotros, si escuchamos esto, nos podemos preguntar a nosotros mismos, ¿será que nosotros le estamos dando importancia al Señor? ¿Qué importancia le damos al Señor en nuestra vida? Si nosotros no le damos importancia al Señor, si nosotros no aceptamos esa cruz, esa redención, esa obra que Él hizo en esa cruz, verdaderamente nos vamos a arrepentir por la eternidad. Y ellos le decían, salve, rey de los judíos. Se estaban burlando de él porque lo estaban diciendo en serio. Pero saben una cosa, estaban declarando lo que Él es. Porque Él es el rey de los judíos. Ese judío hermoso, precioso. Ese judío hermoso y precioso que derramó, que fue el Cordero Pascual, que fue crucificado en esa cruz. Ese judío nos dio a nosotros la salvación también. Entonces, ¿por qué no le vamos a dar importancia al evangelio que nos habla de Él? ¿Por qué rechazar cuando te dicen, mira, Cristo te ama, Él murió por ti en la cruz, ven a Él y Él te va a ayudar? En esos problemas que tú estás pasando, estas dificultades que tú piensas que no tienen salida, Él te puede ayudar. La verdad. Oh, Dios. Mateo 30, 27, 30 nos dice, y ya escupiéndolo, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Pongan atención a esto. Lo escupían. Agarraron esa caña a que le habían dado y con esa misma caña le golpeaban la cabeza. A nivel mundial les digo, vimos cómo en todas las fuentes informáticas, ¿verdad? Estaban pasando todas los asuntos dramáticos, supuestamente haciendo recordar lo que fueron estos momentos. Entonces al Señor le golpearon con esa caña la cabeza. Y después de haberle escarnecido, dice el verso 31 de Mateo 27, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Le quitaron ese manto escarlata y lo volvieron a vestir. Pero ya estaba allí todo lacerado. Ellos no tenían por qué haberlo desnudado. ¿Así? Solo imagínense ustedes. Le quitaron su ropa y le ponen ese manto escarlata. Ese manto rojo. Ellos no tenían por qué haber hecho eso. Y nomás lo hicieron para burlarse de él. ¿Por qué? Porque bueno, vienen y le quitan el manto y le vuelven a poner su ropa. Recordemos que a él ya lo habían azotado ahí. Por eso lo desnudaron. Pero ¿saben una cosa? Esos azotes que él recibió
no lo hicieron con unos látigos simples y sencillos que nosotros no podemos imaginar. Fíjense que esos látigos tienen muchas cuerdas. Esas cuerdas son de cuero. Y en las puntas les ponían huesos, les ponían vidrios, les ponían metales, les ponían de todo. Cualquier cosa que idearan ellos para hacer mal. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria sea al Señor. Entonces, nos damos cuenta que cuando a él lo laceraron, lo latigaron, esos látigos, ¿verdad? En la espalda de él, se le enterraban la piel. Se le enterraban la piel. Ay, santo. Miren que al moverse él, lógicamente se le abría su piel. Se le abría su piel. Y esto lo hicieron repetidas veces. Saben que el Señor Jesucristo quedó irreconocible. ¿Por qué quedó irreconocible? ¿Cómo que sabemos que él quedó irreconocible? Porque cuando Poncio Pilato llega y le dice, miren al hombre. Este es el hombre que me trajeron. ¿Por qué dijo miren al hombre? Porque no estaba como era, como lo habían visto, hermoso. Estaba irreconocible. ¿Por qué creemos que estaba irreconocible? ¿Se recuerdan que le quitaron la caña que le dieron, verdad? Cuando estaban burlando de él y con esa misma caña le dieron en la cabeza. Fue por esos golpes que le dieron en la cabeza y en la cara con la caña lo dejaron. Pues ya sabemos nosotros que con solo un puñetazo que nos den, ya saben cómo nos ponemos. Un accidente y la cara nuestra se golpee, la cabeza, qué sé yo, Dios nos guarde. Oh, Señor. Quedamos irreconocibles. Amén. Quedamos irreconocibles. Quedó desfigurado, Señor. Recordemos que el Señor Jesucristo pasó todo este castigo, todo este dolor por nosotros. Por nadie más, por nosotros. Y el verso 32 nos dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene, que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Entonces aquí se habla de un hombre que es originario de una ciudad llamada Curanios, la cual es una ciudad en Libia. En hebreo su nombre era Shimón. Y sabemos que los nombres son importantes en la escritura, siempre lo hemos dicho, porque denota carácter. Los nombres son muy importantes, denotan carácter. Entonces el nombre Shimón significa escuchar. Y no solo es escuchar algo, sino que es también con el fin de responder.
¿Estás escuchando algo? Responde a ello. Eso nos dice que nosotros no solo debemos escuchar, no solo debemos percibir, no solo debemos procesar, también tenemos que responder. ¿Estás escuchando este evangelio? Percíbelo, procésalo y recíbelo. Es lo que tenemos que hacer. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué no vamos a hacer de corazón duro? ¿Por qué vamos a permitir que nuestro corazón se ponga en otro día, hoy no? Eso no es así. Eso no es así. Y el verso 33 dice, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, aleluya, nosotros nos damos cuenta que ese lugar, para las personas que viven allá o que han ido, que conocen, pues se dan cuenta que ese lugar verdaderamente tiene la forma de una calavera. Y se le denotaba más esa forma de calavera en esa época. Ahora con el tiempo ha venido cambiando un poquito, según dicen, pero tiene forma de calavera. Entonces, hay dos razones por las cuales este lugar se llama así. Amén. Los romanos siempre hacían a las crucifixiones en lugares públicos. Y este lugar de la calavera, el Gólgota, estaba en medio de los caminos, ¿verdad? Entonces, la gente que pasaba por ahí miraba todo. ¿Pero por qué lo hacían los romanos de esa forma? Bueno, los romanos hacían esto así para que la gente viera y se diera cuenta de que si no obedecían lo que ellos decían, ese iba a ser el castigo de ellos. ¿Qué les parece a ustedes esto? Bendito sea el Señor. Amén, hermana. Bienvenidos. Gracias por estar acá. Entonces, mi hermano Oscar Omar, Dios me lo bendiga, hermana Leticia. Entonces, algunos dicen que esa montaña tiene, sí, el parecido a la calavera, pero como le digo, en ese tiempo del Señor Jesús, se parecía más a una calavera. Y por la otra razón que se llama el Gólgota, el lugar de la calavera, es porque como ven que ahí crucificaban a toda la gente que no se ponía acorde a lo que ellos querían. Amén, hermana. Ahí había muchas calaveras de las gentes que morían ahí. Estaban regadas, huesos, en ese lugar. Qué horror, ¿no? Qué horror. Y todo esto era con el fin de deshonrar, porque fíjense que cuando una persona, por ejemplo, no tiene, al morir, no tiene un sepelio, no lo llevan a enterrar como lo hacemos normalmente, pues esto es una vergüenza, es una deshonra. No tenían un entierro digno. Por esa es la otra razón que se llama el Gólgota, lugar de la calavera. Es importante que a pesar de los años, de los tiempos, nosotros aprendamos y nos demos cuenta que han pasado los siglos, más de 2000 años, que pasó todo esto. Y nosotros ahora que hemos conocido la verdad y somos libres, nos damos cuenta en el engaño que estábamos antes. Que la Semana Santa, que el Viernes Santo, que el Sábado de Gloria y el Domingo de Resurrección. Así lo tienen ahorita pintado y así lo pintan en el calendario gregoriano. Recuérdense que eso no es así. Recuérdense que la Biblia nos enseña desde
El Pentateuco allá en el Antiguo Testamento, ¿en qué día, qué fecha salieron? En la primera redención que hizo Dios con el pueblo de Israel, el pueblo de su pacto. Y fue un día 14 de Nisan, el primer mes. Ese día 14, ellos salieron. Y como el plan de Dios es perfecto, el día 14 también hubo la otra redención. Pero esta es para toda la humanidad que la quiera creer y tomar. Y ese 14 de Nisan fue cuando crucificaron al Hijo de Dios. No lo mató nadie. Recuérdense que a Jesucristo no lo mataron ni los judíos ni los romanos. Esa es una mentira que te prediquen. Ellos mataron al Señor Jesús. No, a Jesús nadie lo mató. Aprendamos eso. A Jesús nadie lo mató. Recuérdense que Él dio su vida. Él se entregó por ti y por mí. A Él no lo mataron. Él se entregó. Y recuérdense que el Señor Jesucristo no fue crucificado un día viernes como lo pintó el mundo. Ahorita mismo, con lo que acaba de pasar, ahorita este viernes, porque ya estamos a sábado. Recuérdense que eso no es así. Eso de Viernes Santo no es bíblico, es una mentira del diablo. Que el Señor nos reprenda. El Señor Jesucristo en aquella época, hace más de 2000 años, como todo va progresando los días, recuérdense que los días van caminando conforme a la luna y conforme al sol, porque el calendario hebreo así es, el calendario judío es el calendario lunar y calendario solar, mientras que el calendario gregoriano solo tienen el lunar. Entonces, por eso es que esperan, como les expliqué, ¿verdad? El equinoccio de primavera, y les expliqué todo eso. El Señor Jesucristo murió en la cruz, fue crucificado un día, miércoles, en ese año que Él pasó todo eso, cayó día miércoles. Y no siempre iba a ser día miércoles, porque eso va progresando, van cambiando los días año con año. Pero en ese tiempo del Señor, porque así estaba establecido en el plan de Dios, en el plan de la redención para el mundo entero, Él tenía que ser crucificado el 14 de Nisan. Y ese día cayó un día miércoles. Y allá celebran unos días festivos. Y el día jueves, que era 15, celebraban un famoso y grande día festivo llamado el Gran Shabbat, el sábado grande o el alto Shabbat. Pero no es un día sábado normal, sino que puede ser cualquier día. Y ese alto Shabbat cayó el día jueves, el día 15 de Nisan, que es el primer día de los panes sin levadura. Entonces el Señor Jesucristo fue crucificado un día antes, el 14. Cayó día miércoles. Entonces el Señor dice que la señal que les sería dada, porque dice, este mundo pide señal, pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás. Y sabemos que 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del gran pez, y así lo mismo el Señor Jesús. 3 días y 3 noches pasó en el centro de la tierra. O sea, Él bajó al Hades, ahí al infierno. Él bajó ahí a ese Seol que estaba en ese tiempo dividido, en donde estaba el seno de Abraham y estaba el Hades. Les expliqué también eso. Yo se los estoy recalcando para decirles a aquellas personas que celebraron su Viernes Santo hoy, salgan de esa mentira. El Señor Jesucristo no fue crucificado un viernes. Es que solo hagan las cuentas, 3 días. Estamos hablando de 72 horas, 3 días. De viernes a supuestamente el domingo de resurrección no hay 72 horas, no hay 3 días. Hagan las cuentas, señores. Salgamos de esa mentira. En ese año, el 14 de Nisan cayó día miércoles.
Entonces, el día miércoles lo crucificaron. Para el día jueves ya ajustaban 24 horas. Para el día viernes, 48 horas. Para el día sábado, 72 horas. Entonces, como bíblicamente, ¿no? Como nosotros lo tenemos sabido y lo vivimos, bíblicamente los días terminan a la puesta del sol, o sea, a las 6 de la tarde. A esa hora se termina el día y empieza el otro día. En Génesis el Señor dice su palabra, y fue hecho la noche y el día. Amén. Entonces, el día termina a la puesta del sol. Por tal razón, ahora mismo nosotros pues ya estamos en sábado, porque ya faltan 8 minutos para la 1 de la mañana, pero en nosotros. Pero para los que están allá en el pueblo escogido del Señor, que son como 11 horas de diferencia que llevamos, lógicamente ya están en sábado, pero el sábado para ellos empezó el viernes nuestro a las 6 de la tarde. Y entonces la gente se apresuró, esos soldados romanos se apresuraron a quebrarle los huesos a esos 3 que estaban allí en el Gólgota, en donde estaba el Señor Jesucristo y los 2 ladrones. Pero al Señor Jesucristo no le quebraron ni un hueso. Y se los quebraron para acelerarles la muerte, porque ya se estaba terminando el día, ya estaba llegando el gran Shabbat, no el sábado normal, el gran Shabbat, que también es un día festivo que no se hace nada como ellos lo viven así. Y se apresuraron, por eso es que lo dejaron en una tumba cerca, ¿verdad? Y es que hay tantas cosas que tenemos que aprender. Y gloria a Dios por eso. Porque la Biblia dice, ni un hueso suyo será quebrantado. Y así fue. Porque el Señor ya había expirado, ya había entregado el Espíritu antes de que los soldados llegaran a quebrarle los huesos. Pero ahora vamos entonces acá, a lo que es nuestro tema. Llegamos al fin al verso. ¿Por qué Jesucristo rechazó el vinagre? El verso 34 de Mateo 27 dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Era una especie de toma que ellos tenían. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Lo rechazó. Él no lo quiso beber. Entonces, ¿por qué lo rechazó? Bueno, el Señor Jesucristo fue llevado a ese lugar. Y como ellos lo iban a crucificar, ellos le iban a clavar sus manos en ese madero. Ellos buscaron unos en hebreo es masmer, que es un clavo grande, porque le iban a traspasar los tobillos en un lugar extremadamente doloroso. Mucha gente dice y no cree en esto, dice que no le hicieron nada así. Entonces, nosotros sabemos que en cualquier lugar que nosotros nos pinchemos es muy doloroso, es nuestro cuerpo, duele. Pero en ese lugar del tobillo en donde el Señor le clavaron, es un lugar de nervios, muchos nervios, es una zona muy sensible. Y la razón por lo que lo hacían es porque cuando alguien era crucificado, cuando esa persona que era crucificada quería respirar, se inclinaban los pies y se subía para poder tomar un poquito de aire y fuerza. Imagínense, solo imagínense, les dije, métanse a ese escenario. Entonces, los soldados tenían un método que usaban para no tener lucha con las personas que ellos crucificaban. Entonces ellos les daban esta bebida. Era hiel.
Y era hiel, era un tipo de sedante. Sedante, oigan. Presten atención porque aquí es donde terminamos y concordamos ya con el título. Porque el Señor Jesucristo rechazó ese vinagre, esa bebida que le dieron, esa hiel. Bueno, Él la rechazó porque eso era un sedante. Y los soldados la preparaban y se la daban a beber a ellos, a los que crucificaban, para que ellos no sintieran dolor. Quedaban sedados. Y ellos no iban a coger mucha lucha crucificándolos, ¿verdad? Entonces, ya sedados, para ellos era más fácil traspasarles, atravesarles esos clavos en el cuerpo a las personas. Entonces el Señor Jesucristo no quiso beber el vinagre, porque Él no iba a aminorar ese sufrimiento. Él tenía que pasar el sufrimiento. Él se entregó plenamente a la crucifixión, porque Él fue enviado al mundo a morir, para entregar su vida como pago por el pecado. Él vino a morir para librarnos a nosotros. Sí, Él vino a pagar la deuda. Una deuda que Él no debía. Era deuda que pesaba sobre nosotros. Éramos nosotros los que teníamos que pagar por nuestros delitos y pecados, pero Él asumió todo el pecado, toda la responsabilidad de cargarnos con Él, porque dicen que maldito es aquel que es colgado en un madero. Él se hizo maldito para bendecirnos a nosotros, por su gracia, por esa sangre. Gloria sea al Señor. Mateo 27:35 dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Fíjense. Entonces, esos soldados estaban tan preocupados por el dinero que se peleaban por sus vestidos, ¿sí? Porque ellos querían deshonrar a la persona dejándola totalmente desnuda. Fíjense esto. Por tanto, ellos quedaron con todo lo que pudieron y se dividieron los vestidos. No solo eso, y que echaron suerte sobre ellos, sobre sus vestidos, para que se cumpliera esa profecía. En el Salmo 22:18 dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Todo se estaba cumpliendo, todo como estaba la cabalidad, como el plan de Dios lo tenía establecido. Por eso el Señor Jesucristo rechazó el vinagre. Él rechazó esa hiel, Él rechazó ese sedante, porque Él tenía que cumplir a cabalidad la crucifixión, porque Él había sido enviado acá para morir. Fíjense, muchos, ¿cuántos se han suicidado? A ver, ¿cuántos le ponen fin al dolor? ¿Cuántos le ponen fin ellos mismos al sufrimiento que están pasando, sedándose para toda la eternidad? El Señor Jesús por eso rechazó el vinagre. Él tenía que sufrir ese dolor. Ese era el pago, ese era el precio. Él pagó todo eso por nosotros. Estos soldados echaron suerte porque ellos estaban siempre con la ambición al dinero, con las cosas del mundo. Y sabemos que todos aquellos que se afanan por las cosas del mundo están perdidos. Así se los digo, están perdidos. Nosotros, con esto voy a terminar, nosotros debemos de ser conscientes de qué tipo de personas nosotros vamos a ser. Vamos a ser esas personas que quieren las cosas del mundo. Vamos a ser personas que si queremos las
cosas del mundo. Vamos a ser manipulados por Satanás y vivir como a Satanás se le antoja, que el Señor lo reprenda. Vamos a ser ese tipo de personas. O vamos a ser el tipo de personas que quieren las promesas de Dios. Y ser fieles a la escritura de Dios, a la palabra de Dios. Entonces tenemos dos opciones. ¿Queremos ser los títeres de Satanás en este mundo? ¿O queremos ser esos siervos fieles a Dios? Así de fácil. Preguntémonos eso y contestémonos nosotros mismos. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? Si yo te estoy presentando este evangelio, ¿lo vas a recibir? ¿Le vas a dar valor? ¿Vas a responder? Recuerda que no es solo de oírlo, es que tienes que percibirlo. Tienes que asimilarlo. Pero también tienes que recibirlo. De nada sirve que tú lo oigas, lo escuches. No, está bien. Pensemos que lo que está en juego acá no es este cuerpo, no es tu vida así, es tu alma. Porque recuérdate que el alma es inmortal. El alma no muere. El alma, este cuerpo, en este pensar, en esta vida, en este espíritu que tenemos, nosotros somos los que decidimos. Amén. Nosotros somos los que decidimos para dónde esa alma se va a ir. Así que tenemos nosotros que decidir. Y decidamos ahora. Yo te invito, amigos, si me estás escuchando, decídete. Decídete. ¿Qué tipo de persona tú vas a ser? ¿Esa persona desinteresada a las cosas de Dios? ¿O esa persona que va a prestar atención y va a responder a ese llamado de Dios? Es todo lo que tenemos que hacer. Meditemos. Meditemos en cuál es la importancia que nosotros le estamos dando al Evangelio de Cristo. ¿Qué papel juega el Señor Jesucristo en nuestra vida? Recuérdense, si somos creyentes, si aceptamos el Evangelio, tenemos que hacer de Él nuestra prioridad. Tenemos que ser fieles a Él en todo. En el lugar más escondido, en donde tú estés solo, siempre lo he dicho, muestra ahí tu fidelidad a Dios. Porque es donde nadie te ve. Es donde el Señor te está probando a ver qué tan fiel tú le eres. Porque vas a decir, ay, nadie me está viendo ahora. Sí hay un ojo que te está viendo. Así que yo te dejo con esto, medita. Medita. Y aprendimos que no fue Viernes Santo. Eso es una mentira. Hay una clave para eso, para entenderlo. Y es un estudio muy profundo. Pero gloria a Dios que al menos algo le di a conocer la vez pasada. Espero que haya sido de edificación para sus vidas. Amén. Vamos a orar. Vamos a despedir esto precioso que el Señor nos acaba de dar. Esto tan deleitoso, tan lindo, precioso. Que el Señor es bueno, es maravilloso. Y venimos, Padre, a darte gracias, gracias infinitas. Porque has hablado a nuestros corazones en esta hora. Gracias, Padre, porque tu entrega en esa cruz está aquí en mi corazón y en el corazón de todos mis hermanos que verdaderamente te aceptamos de corazón con sinceridad. Te ruego que aquellos corazones que te aceptaron y que todavía no están 100% decididos a que esa aceptación fue real, toques, les hagas entender que es mejor estar del lado del ganador, que es Jesucristo, que del lado
del perdedor, que es Satanás, a quien tú venciste en la cruz del Calvario. Padre, gracias, gracias. Gracias, Padre, porque verdaderamente tú eres bueno. Que a pesar de nuestras faltas, tú eres bueno. Bendigo la vida de mis hermanos y hermanas que se quedaron acá conmigo. Las que van a ver este video después, antes que sea borrado. Fortalécelos y te damos gracias por la verdad que nos ha revelado en este día. Gracias por la fidelidad de tu Hijo Jesucristo, que se entregó, dio su vida hasta la muerte y una muerte de cruz. Oh Padre, gracias. Gracias a esa entrega estamos aquí ahora, glorificando tu nombre, exaltándote. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Nos alejamos de esta plataforma, pero no de tu presencia, porque tu presencia está con nosotros. Bendícenos, bendice nuestra familia, bendice nuestras vidas. Permítenos ver tu gloria cada día. En el nombre precioso de Jesús, Padre, gracias. Gracias porque Él vive y Él reina por todos los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios, mis amados. Gracias por haberse quedado acá conmigo. Mi hermana Cecilia, un abrazo. No sé si los demás están ahí todavía, pero se les ama en el Señor. Si esto ha sido de bendición para sus vidas, ya lo saben, compártanlo. Ya saben que aquí no queremos fama. Aquí solo queremos que ustedes sepan la verdad. Aquí anhelamos que los ojos nuestros o de aquellos que todavía están en tinieblas abran esos ojos a la realidad, a la verdad. Nos vemos en unas horas en la lectura bíblica del día. Amén. Que Dios me lo bendiga rica y abundantemente. Ya lo saben, descansen bien, se les ama. Les mando un abrazo a cada uno de ustedes en el Señor Jesús. Será hasta la próxima. Padre Cristo.